Bueno, vamos a pasar a la palabra de Dios. Creo que es importante ya comenzar y seguir en Primera de Juan capítulo 5. En el capítulo 5, versículos del 14 al 17, ya hemos tenido algunos, hemos ya hablado acerca de este texto muy importante. Claramente que está hasta el versículo 21, pero esta es ya la segunda parte. Como ya hemos analizado la semana pasada, el versículo 13, incluso el 12, ya vimos cosas muy interesantes relacionadas a la seguridad del cristiano, la seguridad del creyente. Ahora llegamos a los versículos 14 al 17. Vamos a darle lectura, por favor. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hasta ahí. Bueno, solo para recordarles lo que vimos la semana pasada, un poquito, solamente para entrar un poquito en detalle, ¿no? Vimos que nada es seguro en esta vida, ¿no? ¿Quién tiene seguridad en las cosas? Pues nada, ¿no? Realmente lo único que tenemos seguro es la muerte, ¿no? Es lo único. Pero estamos analizando que vivimos constantemente con muchas incertidumbres a diario. Por esa razón hay temor por todas las cosas, por todos lados, por todo lo que enfrentamos, ¿no es cierto? La gente actualmente tiene desconfianza de todo y déjenme decirles que con mucha razón, ¿no? Con mucha razón. Enfrentamos agresores de todo tipo, drogadictos, ladrones, borrachos. No obstante, te roban en lo que compras y en los productos cotidianos, en las tiendas de autoservicio, en la gasolina, en todos lados, ¿no es cierto? Y en cualquier producto que a diario consumimos. Sin embargo, para el creyente, aunque somos víctimas de todo lo que mencionamos, realmente para el creyente tenemos una seguridad absoluta en el cual descansamos como cristianos. Tenemos muchos privilegios realmente, en serio, tenemos altos privilegios. Y leímos todo el pasaje que nos concierne del versículo 13 hasta el 21, que es la última parte de esta epístola, de esta primera epístola. Y analizamos que ahí se encuentra la palabra saber varias veces. ¿Se acuerdan que vimos la palabra saber varias veces, que nos da la seguridad que necesitamos los creyentes? Saber, y se encuentra ahí desde los versículos 13, 15, 18, 19, 20. Y como ustedes ven, también en el versículo 14 vemos la palabra confianza. Si te das cuenta ahí de entrada, luego ahí la puedes ver. Incluso analizamos varios textos del Antiguo Testamento que sin duda ustedes también los checaron conmigo y ustedes anotaron que se relacionan perfectamente bien con lo que dice el Evangelio o los Evangelios. Los Evangelios, especialmente el Evangelio de Juan, cuando escuchaban y veían a nuestro Señor Jesucristo ahí frente a frente y todas las palabras de seguridad que Él les daba a los discípulos. Y es una maravilla, ¿no es cierto? Recuerden que el Evangelio de Juan fue escrito para que la gente pueda creer y se salve en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y la epístola de Juan fue escrita para que el salvo pueda tener la certeza de su salvación. Entonces el Evangelio de Juan tiene un mensaje de salvación y la epístola de Juan tiene un mensaje de seguridad. Que quede eso bien claro, para que no tengas ninguna duda al respecto. Y así vemos los paralelos, ¿no es cierto?, aquí entre la epístola y el Evangelio, puesto que son del mismo autor, ¿no? Cuando llega al final del Evangelio, dice todo lo que está escrito, todo lo que está ahí ha sido escrito para que creáis. Esa es la idea, para que creáis.
Y aquí en el final de esta epístola, cuando ya estamos al final, dice que todo ha sido escrito para que tengas la seguridad que tienes la vida eterna. Maravilloso, ¿no? Único. Así que el Evangelio fue para llevarnos a la creencia y la carta para eliminar cualquier duda. Qué maravilla, ¿no? Sin embargo, la iglesia a la que Juan escribía esta epístola no tenían esa seguridad. No había esa seguridad que hay actualmente, por ejemplo, ¿no? Había falsos maestros entre creyentes, había anticristos entre los creyentes, hubo falsificaciones espirituales y fraudes y farsantes e impostores entre los creyentes, ¿no? Ellos eran inseguros, por esa razón, como había todo este tipo de personajes ahí, quizá no juntos, ¿verdad? Pero de tiempo en tiempo, pues estaban ellos inseguros. Como creyentes no estaban realmente bien enseñados, bien doctrinados, bien discipulados, por decirlo así. Y Juan les enseña en esta carta para que tengan confianza, seguridad, primeramente en la vida eterna. Noten el versículo 13, lo vimos ahí. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esa es una seguridad absoluta. Yo no encuentro una mejor forma de seguridad. Nadie me puede asegurar esto, o nada me pueden asegurar esto, ni puedo encontrarla en ningún lado. ¿Qué manera tan maravillosa de darnos la confianza y la seguridad en nuestra salvación. Sin embargo, vimos varios puntos de confrontación muy importantes. ¿Por qué? Sencillamente porque en muchos casos en la vida del cristiano parece que no hay mucha seguridad. Y la mejor prueba es preguntarte a ti mismo, ¿no? ¿Estoy manifestando el día de hoy o de día en día la evidencia de una vida transformadora? En virtud de mi amor a Dios y por supuesto amor por los demás, el odio hacia al mundo, hacia el pecado, y por la manifestación de la manifestación de tu obediencia. ¿Lo estoy manifestando de esa manera? Hay que analizarse. Mira, definitivamente que la mejor forma de permanecer en la fe es constantemente analizarse. Si no, no sé qué estamos haciendo. Si estás caminando en la luz, como Él es luz, si amas la palabra de Dios, si amas a los hermanos, si estás constantemente confesando tu pecado, entonces debes tener la seguridad de la vida eterna. Si has perdonado las ofensas de los demás, si no has murmurado, si estás confesando tus pecados, ya lo dije, si reconoces a Jesús como Dios de una manera refrescante. No estoy diciendo cuando comenzaste a creer en Él, de una manera refrescante, entonces estás plenamente seguro. De lo contrario, pues tienes que hacer un recuento, ¿no? Punto. Reconoce tus pecados, confiésalos, manifiesta a los demás que tenemos la vida de Dios en nosotros y pídele a Dios por tus limitaciones, porque fundamentalmente en eso se basa el cristianismo, no en perfección. Obviamente la salvación de nuestro Señor Jesucristo fue perfecta, pero en acción, en actos, tu vida se va manifestando poco a poco. Es decir, en otras palabras, estamos en el proceso de santificación en el cual estamos constantemente limpiándonos, constantemente siendo probados. ¿Para qué? Para estar o ser mejor y ser más fieles a Dios. Entonces, tienes tus limitaciones, reconociendo que tu vida espiritual está encerrada prácticamente en esta carne que aún no ha sido liberada. ¿Te das cuenta? Está encerrada en esta carne que no ha sido liberada, mis hermanos. Ahora llegamos a descubrir el segundo lugar en que se basa la segunda seguridad del creyente. En segundo lugar,
Como punto número 2, sabemos que Dios contesta nuestras oraciones. Ese es el punto número 2. En otras palabras, lo que nos concierne en este día. Sabemos que Dios contesta nuestras oraciones. Ya tenemos vida eterna y solo estamos en espera de que esa vida eterna se desarrolle, ¿no? Esa vida eterna se desarrolla. El versículo 11 aquí de este mismo capítulo dice: Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de simple. Muy fuerte es Juan, realmente. Muy sencillo en sus palabras, pero muy duro, fuerte. Entonces ya la tenemos, pero todavía no hemos entrado en las experiencias o en la experiencia completa de esta vida. Contamos con la vida de Dios dentro de nosotros, como les dije también la semana pasada, la vida de Dios en nosotros, pero la expresión completa espera en la gloriosa manifestación de los hijos de Dios, cuando Cristo venga por su iglesia, ¿no? Después de dejar este mundo, después de la muerte, tal vez entrar en la presencia eterna de Dios. Todavía no estamos allá. Entonces sabemos que tenemos la vida eterna. No debemos tener temor al respecto. Solo estamos en espera de la entrada a esa plenitud, cuando Cristo venga por nosotros. Mientras tanto tenemos pruebas. Mientras tanto tenemos problemas. Pero tenemos confianza, como dice aquí, ¿no? De que Dios contesta nuestras oraciones. Y lo que es una transición maravillosa. Vayan al versículo 14 y 15 para que lo leamos, por favor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, ahí está, alguna cosa conforme a su voluntad, dice que, ¿qué hace Él? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bueno, otra vez, si notan, nos topamos con la palabra sabemos, ¿no? Lo están viendo aquí, ¿no? Sabemos. En otras palabras, tenemos la confianza de que lo que sea que le pidamos, conforme a su voluntad, Él escucha, Él oye. Y sabemos que si Él nos oye, sabemos que Él responderá. Sabemos que tenemos la vida eterna y nuestro destino es estar en su presencia, pero mientras tanto tenemos aquí cierto tipo de necesidades constantemente, de todo tipo. Tenemos preocupaciones, tenemos problemas, chicos, grandes, luchas constantes, batallas distintas de todo tipo, ¿no? Tentaciones al por mayor. Pero Dios nos escucha atentamente, y no solo eso, sino también contesta nuestras oraciones. Esa es nuestra seguridad aquí, mientras estamos aquí. El término aquí, confianza, si lo ven aquí en el versículo 14, significa literalmente libertad de expresión. Así, eso es lo que significa. Sentimos la libertad de ir ante el Señor para exponerle cualquier tema con libertad, con la confianza de preguntar. Incluso estamos instruidos en las Escrituras para acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para encontrar gracia y misericordia al oportuno socorro, ¿no es cierto? Como dice en Hebreos 4:16. Ahí está, buscando a Dios para encontrar lo que necesitamos. Nuestra seguridad es entonces no solo en nuestra vida futura, sino también en esta vida aquí y ahora. Y por supuesto, ¿por qué? Porque tenemos acceso a Él de una manera abierta, completa, absoluta. Ahí está. Todavía no estamos en su presencia, todavía no estamos en el cielo con Él. Todavía no hemos llegado a recibir nuestra herencia eterna que está guardada para los fieles. Todavía no, pero ahora tenemos acceso a todos los recursos de Dios a través de los medios de oración. Y por eso aquí Juan dice, y esta es la confianza que tenemos, ¿lo estás viendo? Que tenemos que libremente pedimos lo que necesitamos, ¿no? Y es maravillosa esta frase del versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Tienes que tener confianza, mi hermano.
No estamos desprotegidos de ninguna manera. No te sientas abandonado por Dios. Hay gente que dice, no, este Dios ya no me responde. Ya no. No es cierto, no es verdad. De alguna u otra manera, Dios responde, incluso a veces a través de las circunstancias de la vida. ¿No es cierto? En realidad, en Él, lo que dice ahí, esta es la confianza que tenemos en Él, ¿lo estás viendo? Significa en su dirección, o mejor aún, en su presencia. Somos lo suficientemente seguros como creyentes que al ir directamente a la presencia eterna de Dios, libremente pedimos lo que necesitamos. Y si nos preguntamos hasta dónde podemos pedir o qué podemos pedir, bueno, el versículo 14 dice alguna cosa. ¿Lo estás viendo? Si pedimos alguna cosa que debe ser subrayada, subráyale ahí, alguna cosa. ¿Por qué? Porque es alguna cosa conforme a su voluntad. Él nos oye, Él nos escucha. Aquí significa más que escuchar y conocer la petición, proceder, ¿no? Somos una audiencia para enviar la respuesta correcta. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, tenemos un cheque prácticamente en blanco, un cheque en blanco. Es como decir, pide lo que quieras, ¿no? Literalmente, ese cheque en blanco es su voluntad. Podemos pedir cualquier cosa conforme a su voluntad. Y el versículo 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí tienen ustedes una audiencia, como la que está aquí, y una respuesta de parte de Dios sin límite, cheque en blanco. Solo hay un calificador, de acuerdo a su voluntad. Ese es el calificador, mi hermano. Dios nos da una confianza asombrosa en esta vida mientras esperamos el rescate total del cuerpo. Pero mientras esperamos la próxima vida, mientras esperamos recibir todo lo que Dios ha preparado, mientras esperamos recibir todo lo que Dios ha prometido en su palabra, tenemos la confianza de que mientras tanto serán contestadas nuestras oraciones. Ahora miren, vamos a ir hacia atrás un momento en el capítulo 3, si me quieren acompañar en el versículo 21, vamos a tratar de enriquecer esta idea. Esta es una declaración muy similar, es en realidad un resumen de las primeras partes de la epístola. Capítulo 3, versículo 21, noten ustedes lo que dice aquí el apóstol Juan. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Lo estás viendo? En otras palabras, si nuestros corazones están bien, nuestra conciencia es clara. Si nuestro corazón está bien, nuestra conciencia es clara. Tenemos la confianza de ir a con Dios. Entonces mira el versículo 22 aquí. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Lo estás viendo? Ahí mismo en el capítulo 3. Aquí hay otro calificativo, en los versículos 22 y 23. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mira el calificativo, por favor. Quiero que estés muy atento al calificativo. Guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y amemos unos a otros como Él nos ha mandado. ¿Ya lo viste? Así que si crees en el Señor Jesucristo, si guardamos sus mandamientos, si amamos a los hermanos, puedes pedir lo que sea. Pide lo que sea, lo que tú quieras. Y lo recibirás. ¿De acuerdo a qué? Ahí está. Tienes la seguridad delante de Dios, que va delante de Dios y delante de Él, que si vas con Él, obviamente, como nuestros hijos, ¿no?
Venían con nosotros de niños, papá, pues necesito esto, que me consiga. ¿Qué hacías? Tú veías cómo le haces, ¿no? Pero lo consigues, ¿no? Proveerles lo suficiente para su vida, ya sea escolar o lo que sea, ¿no? Le das las provisiones que necesita el niño. Bueno, pues de la misma manera tienes la seguridad delante de Dios que vas a recibir lo que pides. ¿Cuál es el requisito? Conforme a su voluntad. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, él nos escribe una cosa más o menos similar ahí, similar, dicha por el mismo Señor en Juan 15:7. No vayan, si quieren apúntenlo. Recuerda las palabras de Jesús: si permanecieseis en mí, ¿te acuerdas? Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí está el mismo cheque en blanco. ¿No? Pídele lo que tú pienses, lo que tú creas. Digo, que sea sensato, ¿no? Digo, pues hay gente que pide cosas que es prácticamente una ilusión, ¿no? Pero aquí está el cheque en blanco. Pedid lo que queréis y os será hecho para ti si permanecéis en mí. Esa es la idea. Si estás permaneciendo en Él. Ahí está la puerta abierta, pero también la condición. Si permaneces. Vayan por favor ahí a Juan 15. Y vayan al capítulo 15 ahí, por favor, pero ahora vayan al versículo 16. Entonces en el 7 ya sabes, en el versículo 7 ya te das cuenta de lo que, del aspecto condicionante que se encuentra ahí, permanecer en él, ¿no? Pero ahora ven el versículo 16. Sí, 15 o 16, ¿verdad? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué? Ahí está. Él os lo dé. Aquí vemos una increíble variedad de declaraciones, todo lo que pidiereis, si crees en Cristo, si permaneces en Él, si su palabra permanece en vosotros, eso define al creyente verdadero. ¿O qué otra cosa? ¿Asistir a la iglesia nomás por asistir? Eso no es. Eso no es una pauta real, no es miles de gentes, muchas personas en todo el mundo asisten a la iglesia, a las iglesias de todo tipo, ahí van, pensando que van a ganar el favor de Dios. Y déjame decirte, no es así. Ahí está claro. Si su palabra permanece en ti, si tu condición espiritual se manifiesta en la obediencia a Cristo, mira, y el amor hacia los demás, Dios va a realizar tu deseo con la advertencia que está de acuerdo a su voluntad. Por supuesto, no quieres hacer nada más que eso, ¿no? ¿No es cierto? Mira el capítulo 14, vete un poquito para atrás. Estamos en el Evangelio ahorita. Capítulo 14, versículo 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Mira, ahí está. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiera en mi nombre, yo lo haré. 2 veces te repite ahí la palabra, yo lo haré. ¿Lo estás viendo? Mira, esto es asombroso, ¿eh? No es solo en un lugar, como ya lo has notado, si pedís algo en mi nombre. Mira, esta pequeña frase es muy importante. En mi nombre, esa pequeña frase es equivalente a su voluntad también. Es como si dijera, mi nombre es consistente con lo que soy. Es como si dijera eso.
Mi nombre es consistente con lo que soy. Cuando hace referencia a su nombre es para referirse a todo lo que Él es y todo lo que Él hace, ¿no? En Juan 16:23 también, un poco más adelante, dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. 16:23, ¿lo estás viendo? Os lo dará. Nota que Él se lo dará si es coherente con lo que Él es y lo que desea hacer. El nombre de Cristo es algo muy importante. El nombre de Cristo encarna todo lo que Él es. Mira el versículo 24 aquí, 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿Lo ves? Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Nota qué maravilla. Anteriormente dijo que el Padre se ha glorificado en el Hijo, un poquito antes. Ahora Él dice que vuestro gozo sea cumplido, si pidiereis en mi nombre de acuerdo a mi voluntad, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En otras palabras, cuando Dios responde a la oración y lo pone en la pantalla, prácticamente pone al Hijo en la pantalla y por lo tanto recibe toda la gloria. Y aquí sería cuando Dios responde a las oraciones de acuerdo a su voluntad, te da gozo pleno, ¿no? Santiago también comprendió este principio, también lo escribió y lo plasmó. Vayan a la epístola de Santiago, por favor. Vayan en el capítulo 4, versículo 3. Santiago 4:3. Mira lo que dice: pedid. Nada más que aquí en el plan negativo, en el lado negativo. Noten esto: pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y ya no les sigo porque nos va a doler, ¿Cómo no, verdad? Duele. Cuando la palabra entra, realmente duele. Cuando la tienes por fuerita, pues hasta formas tu barrera, ¿no? Pero realmente cuando entra es cuando duele. ¿Cuál es entonces el motivo por lo que pides? ¿Cuál es el motivo? ¿Gastar en vuestros deleites o de acuerdo a su voluntad? Y tú te pones las manos juntas así y aparece automáticamente una aureola arriba de tu cabeza. ¡Ting! No, de acuerdo a su voluntad. ¿Será cierto? ¿Será bueno otra vez? ¿Se acuerdan lo que dije? Hay que analizarse. Si esto va a glorificar al Hijo, escucha esto. Si va a glorificar al Hijo, si esto es para beneficio espiritual, si esto es coherente con quien es Jesucristo y lo que Él está haciendo, que es el principio de clasificación total, bueno, ¿te das cuenta aquí? Esto es algo que está literalmente repleto aquí en el Nuevo Testamento. Lleno está aquí. Me recuerda el Salmo 37:4, ¿te acuerdas lo que dice? Deleítate a sí mismo en Jehová y ¿qué? Ah, ¿verdad? Entonces hay condiciones. Ciertamente está el cheque en blanco, ciertamente está la puerta abierta, todo lo queremos facilito, ¿no? La puerta abierta, el cheque en blanco y pues que no te ponga condiciones. Porque ahí te pones medio, te sale el apellido ahí luego, ¿no? ¿No? ¿No sabes qué? Es lo que dice Dios aquí. Deleítate. ¿No te deleitas? Pues ¿cómo quieres? ¿Cómo quieres que Él
proceda a hacer las cosas que tú quieres. Aquí nada de reclamar promesas, ¿eh? Es lo que se la pasan haciendo un montonal de iglesias. Y ahí están, y hasta le exigen a Dios, ¿eh? Casi lo quieren sentar a Dios ahí como si fuera el genio ahí o un esclavo para exigirle lo que él prometió. ¿Y sus condiciones? No, hombre, pasa por alto. La gente pasa por alto su condición establecida bajo su nombre bendito. Si va a glorificar al Hijo, si es para mi beneficio espiritual, si es coherente con lo que Jesucristo es lo que está haciendo, ahí está. Deleítate y Él te concederá lo que tú pides. Si estás deleitándote, si estás realmente escudriñando las Escrituras y constantemente estás buscando obedecer y ajustar algunos aspectos que no están bien contigo, y ajustar algunos aspectos que no estás obedeciendo. Tienes que buscar la Escritura. Cuando lees la Escritura es para ajustarse de acuerdo a lo que Él dice, no para leerlo como un libro cualquiera. Esto es el pensamiento de Dios. No vas a leer ahí como cualquier porquería de literatura y dejarlo ahí a un lado, ¿no? Hay gente que así lo hace, o piensa que leyendo un capítulo 2 ya se santifica y ya todo el día le va a durar para todo el día. No, ¿y la obediencia dónde está? Entonces, le pedimos básicamente a Él lo que queramos, pero es bajo su voluntad. Y esas son sus bases, buscando solo lo que va a glorificar al Padre y al Hijo y producir un verdadero gozo espiritual, especialmente cuando recordamos lo que la Biblia dice, orar sin cesar, ¿te acuerdas? Así que sin cesar traemos nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. La oración se convierte en el medio por el cual el creyente recibe lo que Dios quiere darte. La oración se convierte en el medio por el cual nos alineamos a su voluntad. Hay momentos en los que no conocemos la voluntad, su voluntad, y a veces escucho decir a las personas, si es tu voluntad, si es tu voluntad, si es tu voluntad. ¿En serio? Siempre pedimos así. Y ya que sabemos esto de esta verdad, sabemos que Dios nos concede las peticiones que le hayamos hecho. Porque Él escucha perfectamente todo lo que quieras. Pero estos son sus lineamientos, no los de nosotros. Te puede dar el cheque en blanco, pero estas son las condiciones. Ahora Juan tiene una manera, vamos a pasar a otro punto, ahora vamos a regresar a la primera carta, otra vez al texto. Y noten ustedes que ahora Juan tiene aquí una manera extraña de hacer hincapié en el alcance de esta seguridad. Y quiero decir, aunque es maravilloso el cambio también, ya sabes, el mundo está lleno de personas que oran a Dios y la mayoría de ellas oran a Dios en crisis. La mayoría, nosotros mismos hemos llegado a ese momento de orar cuando estamos realmente en crisis, pero no tienen ninguna garantía, las personas que oran en todo el mundo no tienen ninguna garantía que Él va a escuchar y responder. No tienen garantía. Y puedo decirles que si ellos no conocen a Dios y no creen en el Señor Jesucristo, que es la única manera de conocer a Dios, no hay otra. ¿O hay otra? Definitivamente que no. Dios tiene ¿sabes qué? Si no claman a Dios de la manera establecida, pero no creen, o sea, mejor dicho, si oran a Dios, o creen que están orando a Dios, pero si no conocen o no quieren conocer a Cristo, ¿sabes qué? No tiene Dios la obligación de responder esas oraciones. Dios siempre contesta la oración de una persona no regenerada. Mira, Él contestará la oración de confesión de fe en Cristo, claro, y la oración del pecador para salvación, la misericordia, el perdón y la gracia, claro.
Pero Dios contesta las oraciones generales de los no creyentes. Bueno, la respuesta a esa pregunta, como les dije, Él no está obligado. Para comenzar, puede elegirlo. Por lo que conocemos en toda la Escritura, puede elegirlo. Él puede hacer lo que Él quiera, ¿no? Y cuando quiera. Y puede adaptarse a su propósito de escuchar algunas peticiones de algún no creyente, pero no tiene la obligación de responder. Y por lo tanto, no hay seguridad decirle a un no creyente que Dios escuchará todo lo que le diga, todo lo que le quiera decir. No hay seguridad. Ese es el triste cuando piensas en eso, ¿no es así? Porque imagínate, todas las personas de todas las religiones del mundo, todas las personas en los sistemas falsos del cristianismo, ¿no? En todos los movimientos que existen, en todas las sectas, en todos lados, por todos lados, dicen que oran a Dios. Qué triste, ¿no? Y oran, y ofrecen oraciones, y hacen todo tipo de ritos para ser escuchados. Y qué triste saber que Dios no está obligado a responder a esas oraciones. Todas las oraciones sobre la familia, la salud, los niños, todas las oraciones acerca de todas las necesidades, todas las oraciones sobre la vida y la muerte, todos los asuntos de las oraciones suben y bajan, suben y bajan, van y vienen. Todas las oraciones en los eventos de los acontecimientos políticos. ¿Has visto eso, no? Ahí está. Movimientos políticos, los eventos deportivos, todas las oraciones que se hacen día tras día, en lugares diversos, diferentes tiempos, y algunas oficiales y otras no oficiales, y de todos los no regenerados del mundo, y Dios no tiene ninguna obligación en ningún momento para responder ninguna de ellas. Triste, ¿no? Pero cuando un creyente ora en el nombre de Cristo y de acuerdo a su voluntad, como lo hemos estado estudiando, Dios ha de responder. Esta es la segunda seguridad, es la seguridad cristiana. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, dice ahí. Ahora mira, Juan ilustra esto de una manera muy extraña. Vamos a los versículos 16 y 17, y es lo que yo quería decirles anteriormente, pero tenía que explicar esto que está pasando en el mundo acerca de las oraciones. Ve el versículo 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Lo estás viendo? ¿No te parece extraño? Estamos con un tema y ahorita, ¿qué es esto, no? Uno puede decir, bueno, ¿cómo llegó esto aquí, no? Parece un cambio de tema muy drástico, muy brusco, que aquí Juan nos plantea aquí. De repente comenta todo esto. Entonces, ¿qué significa? Bueno, trataremos de decirlo lo mejor posible, ¿no? Simplemente está diciendo que va a responder a todas las oraciones coherentes con su nombre y de acuerdo a su voluntad, excepto uno. Y eso es si estás orando por alguien que ha cometido pecado que lleva a la muerte. Pecado que lleva a la muerte. En otras palabras, la decisión final ya ha sido hecho por Dios para el futuro de esa persona, ¿no? La decisión final la hizo Dios ya para la persona que tiene un pecado de muerte, ¿no? Para el futuro, ¿no? De esa persona. Que no va a haber un cambio. No va a haber cambios ahí. Pero aparte de eso, el punto es que puedes pedir. Dice, y Él nos oye
y sabes la respuesta de Dios, pero la excepción es esa. Así que vamos a pedir al Señor por las personas que no tengan pecados de muerte, ¿no? Porque si lo tienen, mira, no tienen posibilidad de ser escuchados ni ser respondidos. Ahora, ¿qué es el pecado de muerte? Puedes estar orando por una persona que ha caído en el pecado, un hermano que ha caído ahí en el pecado, y si no es un pecado en el que Dios, escucha esto, determine llevarlo a la muerte, entonces Dios escuchará la oración y Dios contestará la oración y Dios le dará vida a esa persona si no es un pecado que lo lleva a la muerte. Literalmente en el griego, que no sea de muerte, se traduciría así, un pecado a la muerte, así se traduciría en el griego. Ahora bien, dice aquí Juan, hay pecado de muerte. Y sin duda piensas, ¿cuál será el pecado que lleva a la muerte, no? Seguro estás pensando. Bueno, hay dos posibilidades. Solo dos. Número uno, esto se refiere al pecado de un no cristiano, Pongan atención a eso. Que se conduce a la muerte, que se conduce a la muerte eterna. Un no cristiano que se conduce a la muerte eterna. ¿Cuál es el pecado de un no cristiano? Que se conduce a la muerte eterna. Bueno, pues el rechazo total a Cristo. Punto. Así de simple. Rechaza totalmente todo lo que dice Cristo y todo lo que plantea Cristo, lo rechaza. Y eso lo lleva a la muerte eterna, ¿no? De una manera lógica y elemental, ¿no? Así que si se está hablando de un no cristiano, uno que se hace pasar por un hermano, se hace pasar por un hermano, pretende ser un creyente y ver el pecado en la vida de esa persona y oras por esa persona para que sea rescatada, tal vez muchos no se den cuenta de que esa persona no es un verdadero creyente, pero a los ojos de Dios tiene un fin totalmente apóstata. Se apartó de la verdad intencionalmente, no era de todas maneras. Y en última instancia, si se trata del rechazo final, como dice en Hebreos 6, mira, que no se puede restaurar de nuevo porque es imposible cuando han pisoteado la sangre del Cordero, ¿no? Se han burlado. Si vas a 1 Juan 2:19, acá un poquito para atrás, te lo dice. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿no? O sea, mira lo que dice ahí, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahí está el punto, no todos son de nosotros. Salieron, rechazaron todo. Si han rechazado todo, al final serán condenados. Ahora, hay otra posibilidad, y aquí en realidad está hablando de un cristiano, Es la otra posibilidad. Está hablando de un hermano real, no solo un hermano que solo profesa, sino un verdadero hermano que está cometiendo un pecado de muerte. Pero no sería apostasía, que quede muy claro. No sería un rechazo final a Jesucristo. Un verdadero creyente que tiene el Espíritu Santo, que tiene el Espíritu de Dios, no puede ser un apóstata. Que quede eso bien claro. No se trata de alguien que ha pisoteado la sangre del pacto, como lo dice en Hebreos 6, que no hay forma de restaurarse ahí. Tampoco se trata de alguien que no puede ser renovado otra vez para arrepentimiento, porque son verdaderos creyentes. Estoy hablando de un verdadero creyente. Entonces, estos no reniegan, no rechazan la fe, no rechazan a Cristo, no rechazan el Evangelio. Estos no se dirigen a la muerte eterna. No, Juan está hablando de un cristiano, un verdadero hermano que comete un pecado por el cual Dios le quita la vida. ¿Puede suceder?
¿Podría ser eso? ¿Crees que pueda suceder? Sí, sí, fue así. Sucedió en la iglesia de Corinto. Acuérdate, en el capítulo 11, tú te has de acordar perfectamente bien. Dice que hay personas que vienen a la mesa del Señor, llegan con mucha superficialidad, muy superficial su presencia ahí, con hipocresía y no son honestos. Estoy hablando de un cristiano, ¿eh? Llegan ahí a la mesa del Señor, traen un pecado ahí cargando que no confiesan o no quieren reconocer. Este también es otro problema, ¿eh? Personas que no quieren reconocer su pecado. Y alguien más se lo puede señalar y no se da por aludido. Mira. Entonces vienen a la mesa del Señor y ¿qué sucede? No son sinceros, no son honestos y abusan de la mesa del Señor. Y Pablo dice, algunos están enfermos, debilitados y otros ¿qué? Mueren, duermen, es lo mismo. Dios mató a algunas personas literalmente, les quitó la vida, ¿sabían? Uno de los casos fue Ananías y Zafira. ¿Recuerdas Hechos 5, no? Dios tomó su vida por haber mentido públicamente al Espíritu Santo en frente a toda la iglesia. Podría ser la profanación, podría haber sido, aparte de la mentira que dijeron tan grande, por supuesto, pudiera ser también la profanación de la mesa del Señor. Podría ser una mentira frente a toda la iglesia en el que el Señor tiene que tomar la vida de la persona. Hay quienes piensan que Ananías y Zafira no eran salvos. Mira, ¿sabes qué? Entonces, ¿qué caso tiene quitarles la vida? Él tomó su vida. Mintieron. Hay algunos pecados que no son muy graves, claro, pero este fue gravísimo. Y hay pecados no tan graves por el cual no toma la vida de alguien. ¿Te acuerdas de 1 Corintios 5, no? También otro tipo ahí, otra persona ahí. ¿Te acuerdas? Había un hombre que cometió un adulterio con la mujer de su padre, en otras palabras, su madrastra ahí, ¿no? Y eso fue en realidad un incesto. ¿Y qué pasó? El hombre no cayó muerto. No, simplemente Pablo dijo, vosotros estáis envanecidos. O sea, realmente reprendió a la iglesia. Ni siquiera se enfrentó con él. Reprendió a la iglesia porque estaban envanecidos. No debiera, es más bien, haberos lamentado para que fuere quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. No, ahí estaba el chavo. Y a lo mejor lo sabía toda la iglesia, o cuando menos la mitad, y no le decían nada. Mira. Y tuvo que venir Pablo para decirles, y les dijo que lo pusieran fuera de la iglesia. Un poco de levadura fermenta toda la masa, lo entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora, cuando lo entregó a Satanás, no quiere decir que lo entregó literalmente a Satanás, al de cuernos y al que tiene un trinche aquí, no. No se refiere a eso. Al dominio de Satanás. ¿Cuál es el dominio de Satanás? El mundo. Lo sacó al dominio de Satanás para que aprendiera a no blasfemar. Hay algunos pecados muy graves que no producen la muerte. Y tú dices, bueno, pues ¿cuál es el pecado? Bueno, es cualquier pecado que el Señor determine que es lo suficiente para que Él tome tu vida, ¿no? Él lo va a determinar. No es un solo pecado, no está mencionando aquí, no está indicando como un solo pecado. Es que el pecado en ese momento compromete realmente la iglesia y el testimonio de Cristo en la medida que Él en realidad elimina a ese creyente. Y otra cosa, no es precisamente un castigo al creyente. Quiero que esto quede bien claro. No es realmente un castigo al creyente porque lo lleva a casa.
Para mí, el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? ¿Qué? Lo lleva a casa, claro. Más bien lo que se pretende y lo que se trata de proteger es a la iglesia. No es un castigo a él, es la protección a la iglesia, la protección de la integridad y pureza del evangelio, el testimonio de la iglesia. Y tú dices, bueno, pues ¿cuál es? Puede ser uno que dice que es hermano, que comete apostasía, que se dice. Y nuestras oraciones son inútiles porque Dios ya ha determinado que va hacia la muerte eterna por su incredulidad. Y en cuanto a un creyente, puede ser que es un verdadero hermano que ha cometido un pecado, que ha escandalizado a la iglesia y que el Señor en su determinación evita el mal testimonio de la iglesia porque pone en peligro la integridad, la pureza, la santidad de la iglesia, y el Señor determina que ya es suficiente daño, y que será mejor llevarlo a casa. Mira, ya no me pongas más en vergüenza. ¿Me explico? ¿Pero cuál es? Bueno, mi respuesta probablemente ambas cosas. No todos, no tenemos ninguna manera de determinar cuál. Hay pecados de todo tipo, ¿no? Ambas son ciertas, pero yo sé que hay un momento en que la gente rechaza totalmente el evangelio, obvio, no de cristianos. Hebreos 6, ¿te acuerdas que dice? Nunca pueden ser renovados otra vez para arrepentimiento. No podría ser. No hay quienes se llaman, y hay quienes se llaman cristianos en la iglesia que profesan a Cristo, pero aún tienen una vida de pecado. Ese es el problema. Y son como si fueran apóstatas. Y muchos oran por ellos, y ahí están, y uno piensa que van a volver, a lo mejor no regresan ya. O pueden estar en medio nuestro, y así se la pasan, tal vez hasta por años, y son falsos hermanos. Y oras por ellos para que se arrepientan, y nunca se dan por enterados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mueren, ellos mueren eternamente. Si no es la muerte ahorita, será después. No necesariamente mueren físicamente, pero nunca mueren los que estamos hablando. Así te puedes pasar la vida orando por ellos y no regresan. Pero en el caso de creyentes que se han comprometido con algún pecado de tal manera que el Señor determina en su soberanía que estarían mejor en el cielo, y ¿sabes qué? La iglesia está mejor sin ellos, poniendo en peligro su testimonio. Por otro lado, personas que han blasfemado contra el Espíritu, y seguramente estás pensando en esto, algunos que han escudriñado la palabra. Vamos a ver varios pasajes al respecto. Vayan a Mateo, por favor. Mateo 12:31. Dice la palabra de Dios: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Escuchen eso. ¿Lo tienen? Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Wow. Vayan a Marcos, por favor. Vayan otra vez. Casi, básicamente, dice lo mismo. Pero noten aquí cómo lo expresa Marcos en el capítulo 3, versículo 28. 3:28. Cuando dice aquí: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero si cualquiera que
blasfeme contra el Espíritu no tiene jamás perdón, ¿lo estás viendo? Sino que es reo de juicio eterno. Wow. Mira cómo lo expresa Lucas. Vayan a Lucas 12:10, por favor. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, escucha esto, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Prácticamente es lo mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Esto señala por lo general a los fariseos. Básicamente era una reprensión a los fariseos que estaban ahí cerca de Jesús, que le atribuyeron, escuchen esto, a Satanás una obra que ellos sabían que era de Dios. Otra vez, le atribuyeron a Satanás una obra que en realidad, y que ellos sabían que era obra de Dios. Entonces, quien quiera que deliberadamente calumnie a la persona y ministerio del Espíritu Santo en relación al señorío y redención de Jesucristo, no tiene posibilidad de perdón. Obviamente estos últimos no pueden ser creyentes, ¿no? De lo contrario, el mismo Espíritu les redarguiría, ¿no? ¿Cómo vas a atribuirle algo a Satanás cuando sabes que es del Señor? El Espíritu les redarguiría, pero como no lo tienen, se lo atribuyen a Satanás la obra de Cristo. Qué triste. Por eso Juan aquí dice al final, regresemos a Juan, ya voy a terminar. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, Él nos manda a no orar por estas personas. Claro que no sabemos quiénes son, ¿no? Solamente cuando sabes. Él solo dice, yo no digo que se pida. Es como decir, no es recomendable por el juicio inminente que les espera. No tiene razón, ¿no? O sea, no tiene caso. Y luego en el versículo 17, nota que dice, toda injusticia es pecado. ¿Lo estás viendo? Con esto Juan resume este punto en cuanto a que alguien podía pecar para ser muerto, ¿no? Al no cristiano eternamente, al no cristiano eternamente, o sea, al impío, y al cristiano físicamente. ¿Están entendiendo las dos posturas? Al no cristiano eternamente, pecado de muerte sería esa, y al impío, al no cristiano eternamente, o sea, simple y sencillamente, si puede él determinar su muerte inmediata o sencillamente hasta el final de su tiempo, en el juicio final, y al cristiano físicamente. El Señor simplemente le quita la vida, pero cualquier persona no creyente puede pecar deliberadamente a nivel blasfemia contra el Espíritu Santo, y es pecado mortal. Yo estoy pensando ya predicar precisamente un tema al respecto, ya para dar una explicación completa. No es pecado venial, como lo maneja la Iglesia Católica. Pecado mortal y venial. Venial viene del latín veniabilis, que significa digno de perdón. Por eso venia es permiso, con su venia, ¿no? Es perdón, favor. En el catolicismo, que es por medio de las penitencias, ¿no? Y tú te pones a pedir por alguien que ya murió, ¿no? Y porque crees que está en el purgatorio. Otro invento de la Iglesia Católica para regresar a los que están dignos del infierno, los quieren regresar a la vida eterna. Pues ¿qué les pasa, no? Claro, yo no determino quién es quién, ¿no? Entonces, noten, versículo 17 al final dice, pero toda maldad, injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Es como si dijera, todos pecamos, ¿no? Finalmente, todos pecamos. Y sin embargo, aquí estamos viviendo. Mira, de hecho, podríamos decir que es nuestra forma de vida. Somos en todo caso una prueba viviente de todo eso. Hay pecado de los incrédulos que
no los lleva realmente a la muerte física, ¿no? Los incrédulos están aquí viviendo, respirando, vivitos y coleando, como decimos, ¿no? Pero igual hay pecados de los creyentes que no los conduce a la muerte. Estamos aquí, seguimos pecando. ¿O tú no pecas? Porque hay iglesias que te dicen, no, tú ya no pecas, ya estás libre. Entonces hay que romper Romanos 7, rómpetelo por favor, córtale ahí con unas tijeritas, quítalo ahí. Qué bárbaros. Somos pecadores de todas maneras. Pero estamos redimidos. Los que están redimidos gozan de esa redención. Así que el propósito y el plan de Dios es simplemente el beneficio de la iglesia. Aun cuando Él determina la muerte física de alguien, es benéfico para la iglesia. Para aquellos no hay razón para orar por ellos. Pero Juan dice que toda injusticia es pecado aquí. Y si hay pecados que no llevan a la muerte, hay que orar por ellos. No lo sabes, pero hay que orar. Ponte a orar, a menos que sepas. Pero los incrédulos que se arrepienten, por los incrédulos, perdón, que se arrepienten y por los cristianos que regresen al Señor. Así de simple. Tú y yo somos responsables de guardar la pureza de la iglesia, mi hermano. No solamente somos los líderes o los pastores, no creas que somos nosotros. Nosotros no somos omnipresentes. No sabemos cómo andan en el día cada uno de ustedes. Ustedes no saben cómo ando yo en el día, pero definitivamente que estamos de alguna u otra manera pecando, de alguna u otra manera. Pero en la iglesia, y la iglesia tiene que ser resguardada, y resguardada precisamente en primer lugar en nuestras oraciones, y en segundo lugar por la supervisión de los pastores. Orando en todo tiempo, hermanos, con toda oración y ruego. Recuerden eso. Mucha atención a esto, hermanos. También la iglesia se purifica a través de las pruebas, a través de los padecimientos. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Sigue adelante. Tienes que estar firme con el Señor. Y también la iglesia se purifica a través de nuestras exhortaciones, exhortándonos unos a otros. Pero quiero que escuches una cosa, mucha atención a esto, tiene que ser con toda mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también, ¿qué? Caigas o seas tentado, ¿no? Esto no es solamente exhortar por exhortar a la gente. Luego venimos de movimientos que luego se agarran tasajeando a medio mundo ahí, exhortando a otros. Mira, preocúpate por ti, por favor. Es el primer paso. No sea que tú también caigas. Entonces, si quieres exhortar a alguien, tienes que exhortarlo con mucho temor, mucha humildad y con respaldo bíblico. Si no hay esto, ni te metas. Mejor ora por el hermano o la hermana. Entonces, hermanos, debemos recordarnos cada momento que somos tan frágiles, tan expuestos al pecado, día a día, que si no fuera por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, no permaneceríamos. Esa es la verdad. Así que, hermanos, para recordarles que tomemos en serio estos recursos de Dios, la seguridad del creyente que están a nuestra disposición. Ya hemos visto, sabemos que tenemos la vida eterna la semana pasada, hoy vimos, sabemos que tenemos la respuesta de nuestras oraciones. Nos vemos la siguiente semana, próximo domingo, para ver los otros 3 puntos que quedan pendientes. Oremos a nuestro Padre Celestial. Santo y bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial. Mira, Señor, cuánto nos compromete tan solo el hecho de asistir a un lugar así. Tan solo el hecho de estar aquí. Tan solo el hecho de escuchar lo que escuchamos. Tan solo el hecho
de leer lo que leímos. Señor, tú tienes muchas cosas que trabajar con nosotros. Y Padre Celestial, aún todavía seguimos con muchas debilidades. Y Señor bendito, pues tú sabes en todos los sentidos cuántas luchas tenemos a diario. Padre, ayúdanos, fortalécenos a diario. Permítenos, Padre eterno, ver la iglesia en santidad, en pureza, en fidelidad. Padre, gracias por esta exhortación de Juan hacia nosotros. Y te pido, Padre Celestial, que nos lleves con bien a nuestros hogares y nos guardes de todo pecado. Porque te lo pido en nombre de Cristo. Amén.